Prepárate para la traición. Suscríbete para no perderte las historias más impactantes. Imagina esto. Estás en la cúspide del éxito. El hombre de tu vida te ha prometido un futuro brillante y de pronto, todo se desmorona. ¿Qué harías si la persona que amas te apuñala por la espalda frente a todos tus colegas? ¿Y si esa puñalada es una traición pública, con una copa de champán y una mujer que no eres tú? Así comienza la historia de Rosalind Beaumont y Declan Finch, una historia de poder, ambición y la venganza más dulce que jamás hayas imaginado. La traición en el palacio gusta este vídeo si te ha conmovido el comienzo. Él se erguía ante sus colegas, con una copa de champán en alto, el brazo firmemente alrededor de una mujer que no era su esposa. Por el futuro, brindó, con una voz rebosante de arrogancia, y por dejar atrás el lastre que nos frena. Al otro lado del salón, su esposa embarazada de 6 meses, Rosalind, sintió que el mundo se hacía pedazos. La risa cruel de la multitud fue un golpe físico, pero la sonrisa en el rostro de su esposo fue la traición definitiva. Él pensaba que ella era solo una mujer tranquila y sencilla a la que había superado. Lo que él no sabía, lo que nadie en esa sala sabía, era que el lastre que acababa de destruir públicamente era la dueña de cada ladrillo, cada patente y cada sueldo de Beaumont Innovaciones. Su futuro estaba en las manos de ella, y estaba a punto de cerrar el puño. Las luces de la ciudad de Madrid brillaban como un manto de estrellas caídas desde el ático que Declan Finch y Rosalind Beaumont llamaban hogar. Para cualquier extraño, era el pináculo del éxito. Un espacio elegante y minimalista con ventanales de suelo a techo, amueblado con una precisión de buen gusto que hablaba de dinero, pero de un tipo de dinero silencioso y antiguo. Era el dinero de Rosalind, un hecho que ella había mantenido cuidadosamente oculto durante los 5 años de su matrimonio. Su historia había comenzado como un cuento de hadas. Él era el brillante y ambicioso graduado de la escuela de negocios, escalando en una empresa tecnológica en auge. Beaumont Innovaciones. Ella era la aparentemente modesta historiadora de arte que había conocido en un evento benéfico, apacible, inteligente y con una belleza serena que parecía calmar su energía frenética. Él amaba su apoyo silencioso, su falta de exigencias, la forma en que parecía completamente desinteresada por el mundo corporativo que él estaba tan desesperado por conquistar. Él no sabía que su falta de interés provenía de la familiaridad, no de la ingenuidad. Rosalind era la única hija del difunto Ricardo Beaumont, el visionario fundador de la empresa. Antes de fallecer, le había hecho prometer una cosa: encontrar un compañero que amara a Rosalind la mujer, no a Rosalind la heredera. Él había visto a demasiados hijos de sus compañeros atrapados en jaulas doradas, con sus parejas siendo poco más que parásitos cazafortunas. Así que, a su muerte, la herencia fue puesta en un fideicomiso ciego y complejo, con Rosalind como la única beneficiaria anónima y accionista mayoritaria. La empresa era dirigida por una junta leal y un director general, el señor Ignacio Montero, un hombre que había sido la mano derecha de su padre y su propio guardián de secretos. Durante años el acuerdo funcionó. Rosalind observaba a Declan desde la distancia, orgullosa de su genuino talento y ambición. Lo veía ganar sus ascensos, celebrar sus victorias, y creía, de verdad creía, que él la amaba por ser ella misma. Cuando le dijo que estaba embarazada de su primer hijo, su alegría pareció real, sus besos genuinos, pero últimamente un sutil escalofrío había entrado en su hogar.
El escalofrío tenía un nombre: Valentina Soria. Valentina era todo lo que Rosalind no era. Era estridente, ruidosa, y vestía ropa que gritaba sus etiquetas de precio. Una reciente contratación en el departamento de marketing de Declan era descaradamente ambiciosa y no ocultaba su admiración por él. Declan descartaba las preocupaciones de Rosalind como hormonas del embarazo. «Mi amor, ella es solo una chica, ansiosa por aprender», le decía, palmeando su mano con desdén. «Estás demasiado sensible. Necesito gente como ella en mi equipo si voy a conseguir el puesto de vicepresidente de estrategia global». Ese puesto de vicepresidente se había convertido en la obsesión de Declan. Era la llave al piso ejecutivo, el reino que sentía que merecía. Trabajaba hasta más tarde. Sus mensajes de texto se volvieron más cortos, y el olor de un perfume extraño y empalagoso, el aroma característico de Valentina, se aferraba a sus trajes. La noche de la gala anual de Beaumont Innovaciones se suponía que era una celebración. Marcaba el 25 aniversario de la empresa, y se esperaba un gran anuncio sobre el futuro liderazgo. Rosalind, a pesar de la creciente inquietud en su corazón y la incomodidad de su tercer trimestre, había comprado un impresionante vestido azul zafiro para complementar el traje hecho a medida de Declan. «Te ves hermosa, Ross», dijo, pero sus ojos estaban distantes, ya en el evento. Apenas la tocó, su mente claramente en otra parte. La gala se celebró en el Museo Nacional del Prado, una velada opulenta y grandiosa. El aire zumbaba con conversaciones y ambición corporativa. Rosalind sintió una punzada de nostalgia. A su padre le encantaba este museo. Intercambió una breve y cómplice mirada con Ignacio Montero desde el otro lado de la sala. Él le dio un sutil gesto de preocupación. Él también había visto el cambio en Declan y había intentado advertirle a su manera. Declan estaba en su elemento, moviéndose por la multitud con una gracia depredadora, estrechando manos, riendo demasiado fuerte. Rosalind estaba a su lado, un accesorio tranquilo, su mano descansando sobre su vientre hinchado. Vio cómo Valentina Soria, embutida en un llamativo vestido rojo de lentejuelas, se unía a su grupo. «Declan, mi amor, estás que ardes esta noche», exclamó Valentina, tocando su brazo de una manera demasiado familiar. «Todos hablan de ti para el puesto de vicepresidente. Es un hecho». Declan se pavoneó, su pecho hinchándose. «Ya veremos. Se trata de visión. Algunas personas simplemente no la tienen». Miró a Rosalind, con un destello de fastidio en sus ojos. La noche continuó, una pesadilla, a cámara lenta para Rosalind. Vio los susurros, las miradas de sus colegas, mientras Declan y Valentina se volvían más audaces, sus cabezas más juntas, sus risas entrelazadas. Él le rellenó la copa de champán a Valentina 3 veces, sin preguntarle ni una sola vez a su esposa embarazada si necesitaba un vaso de agua. El punto de quiebre llegó cuando Jorge Castillo, el actual vicepresidente de Estrategia Global, que iba a ser ascendido a director de operaciones, subió al escenario. Después de un largo discurso, llegó al momento que todos estaban esperando. «Es un gran placer para mí», anunció Castillo, «respaldar al hombre que creo que llevará a esta empresa a nuevas alturas, un hombre de ambición y visión sin igual. La junta directiva tomará su decisión final la próxima semana, pero mi voto es para el señor Declan Finch». La sala estalló en aplausos. Declan, radiante, tomó a Valentina de la mano y prácticamente la arrastró hacia el escenario, dejando a Rosalind sola. Agarró una copa de champán de una bandeja que pasaba y subió al pequeño podio.
Miró al mar de caras, sus ojos escaneando hasta que aterrizaron, con fría precisión, en su esposa. La sala se aquietó, esperando un sincero agradecimiento, tal vez un cariñoso tributo a la mujer que llevaba a su hijo. Lo que obtuvieron fue una ejecución. «Gracias, Jorge», comenzó Declan, su voz suave como la seda. «Me siento honrado. Un puesto como este requiere sacrificio. Requiere que seas ágil y con una mentalidad de futuro». Hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire. «Significa que tienes que rodearte de personas que comparten esa ambición». Luego apretó su brazo alrededor de la cintura de Valentina, atrayéndola aún más. Personas como Valentina, que entienden lo que se necesita para ganar. Un murmullo confuso se extendió por la multitud. Entonces, Declan levantó su copa y miró directamente a Rosalind de nuevo. La encantadora sonrisa en su rostro se torció en una cruel mueca. «Y lo más importante», proyectó, su voz resonando en el cavernoso salón, «significa saber cuándo dejar atrás el lastre que te frena, las distracciones, el equipaje». El insulto fue inconfundible, una flecha envenenada dirigida directamente a su corazón, a su hijo no nacido. Hubo jadeos en la audiencia. Valentina se rió, un sonido agudo y penetrante que raspó los nervios de Rosalind. Algunas personas rieron incómodamente, sin saber cómo reaccionar. Algunos gerentes veteranos, leales a la memoria de su padre, miraron con horror. Rosalind se quedó congelada. La sangre se le drenó del rostro. La sala pareció inclinarse, las luces brillantes borrándose en fragmentos dolorosos. Sus palabras, lastre, equipaje, resonaron en su cráneo. Esto no era solo una aventura, era una declaración pública de desprecio. La estaba descartando, un trozo de equipaje no deseado, frente al mundo entero, al que estaba tan desesperado por impresionar. El mundo que su padre había construido. Sus piernas se sintieron débiles, pero una nueva, desconocida sensación se enroscaba en su vientre, caliente y afilada, quemando la conmoción y el dolor. Era furia, rabia pura y sin adulterar. Se dio la vuelta, con la espalda recta, y salió del museo. No corrió, no lloró. Cada paso fue deliberado, un voto silencioso. Él pensó que estaba brindando por su futuro. No tenía ni idea de que acababa de firmar su sentencia de muerte. La noche de la venganza. El viaje en taxi de vuelta al ático fue un borrón de rayas de neón contra el cristal oscuro. Rosalind no derramó ni una sola lágrima. La humillación en la gala había actuado como un agente cauterizador, sellando la herida de su dolor y dejando atrás una cicatriz dura y pulida de determinación. La esposa tranquila y complaciente que Declan Finch había dado por sentado, dejó de existir en algún lugar entre las esculturas de roedores y la salida del museo. Entró en el apartamento frío y silencioso. Ya no era un hogar. Era el escenario de una vida que ahora era una mentira. Su olor, sus pertenencias, su presencia persistían como un fantasma que ella estaba decidida a exorcizar. Metódicamente, entró en su vestidor compartido. Sacó 2 maletas grandes y comenzó a empacar las cosas de Declan. Sus trajes caros, sus zapatos pulidos, su colección de relojes ridículamente caros. Trabajó con una eficiencia escalofriante, como una general preparándose para una guerra. Cada camisa doblada era una maniobra estratégica. Cada caja empacada, una pieza de artillería enemiga que estaba siendo neutralizada. Para cuando escuchó su llave en la cerradura 2 horas después,
6 maletas y 3 cajas estaban alineadas en el vestíbulo como soldados en posición de firmes. Declan entró tropezando, oliendo a champán y al perfume de Valentina. Estaba enrojecido por la victoria, sus ojos brillantes de arrogancia. Vio las maletas y se congeló, un destello de confusión cruzando su rostro antes de que se endureciera en fastidio. ¿Qué diablos es esto, Ross? Arrastró ligeramente las palabras. ¿Limpieza de primavera a la 1 de la mañana? Rosalind emergió de las sombras del salón. Ya no llevaba el elegante vestido azul zafiro. Se había cambiado a un sencillo vestido negro. Su cabello estaba recogido con severidad y su rostro era una máscara de fría compostura. «Tus cosas están empacadas», dijo, su voz desprovista de cualquier emoción. «Quiero que te vayas de mi apartamento. Esta noche». Él se rió, un sonido duro y de incredulidad. «¿Tu apartamento? No seas ridícula. Compramos este lugar juntos, y no me vas a echar. Estás embarazada e histérica. Hablaremos de esto por la mañana cuando te hayas calmado». Intentó pasar por encima de las maletas para desestimarla como siempre lo hacía. Ella se movió para bloquear su camino. «No, Declan. Compré este apartamento con mi dinero», declaró, las palabras como trozos de hielo. «Así como compré el coche que conduces y el reloj en tu muñeca. Has estado viviendo en mi mundo, bajo mis términos, y tu arrendamiento ha terminado». Él la miró, genuinamente desconcertado. «¿Tu dinero? ¿Qué dinero? ¿La pequeña herencia que te dejó tu padre?» «No seas tan dramática, Ross. Pagó por algunas cenas bonitas. No finjas que eres una especie de magnate». Fue el último y más ignorante insulto que ella necesitaba. La ceguera absoluta de su codicia. «Vete», repitió, su voz bajando a una orden baja y peligrosa. «O llamaré a seguridad y te haré sacar por allanamiento». Algo en sus ojos, un destello de acero que nunca antes había visto, finalmente rompió a través de su borrachera. Vio que no estaba histérica. Estaba seria, mortalmente seria. «Bien», escupió, su cara torciéndose en una mueca. «Bien, quédate con tu maldito apartamento. ¿Crees que necesito esto? ¿Crees que te necesito a ti? El puesto de vicepresidente está en el saco. Ganaré más en un año de lo que vale tu pequeña herencia. Enviaré a alguien por mis cosas mañana». «No lo harás», dijo ella con calma. «Serán guardadas en un almacén. Mi abogado se pondrá en contacto con los detalles y con los papeles de divorcio». «¿Abogado?», se burló. «No puedes pagar un abogado que pueda enfrentarse al mío». Agarró su abrigo y maletín, tropezando con una maleta en su prisa. Le lanzó una mirada de puro veneno. «Te arrepentirás de esto. Volverás arrastrándote cuando te des cuenta de lo que has tirado por la borda. Tú y tu equipaje». Él cerró la puerta de un golpe. El sonido hizo eco en la vasta inmensidad del apartamento. Por un momento, Rosalind se permitió apoyarse contra la pared, su mano cubriendo protectoramente a su hijo. Una sola lágrima caliente finalmente se escapó, trazando un camino por su mejilla. No una lágrima de tristeza, sino de liberación. La purga final del hombre que una vez amó. Tomó una respiración profunda y constante, sacó su teléfono e hizo una llamada. Fue respondida al primer timbrazo. «Ignacio», dijo, su voz firme. «Es el momento». Hubo una pausa al otro lado. Luego la voz grave y familiar de Ignacio Montero. «Vi lo que pasó, Rosalind. Lo siento mucho. ¿Estás bien?» «Estoy más que bien, Ignacio. Estoy despierta», respondió ella. «Acaba de irse. Necesito que hagas un par de cosas por mí. Primero, arregla un equipo de seguridad en mi edificio, con efecto inmediato. No se le debe permitir el acceso bajo ninguna circunstancia. Segundo, necesito que programes una reunión de junta de emergencia
y confidencial para el próximo viernes a las 10 de la mañana. Pon solo un punto en la agenda, una revisión y decisión final sobre el nombramiento del vicepresidente de Estrategia Global. Por supuesto, dijo Ignacio, con un toque de admiración en su tono. ¿Algo más? Sí, dijo Rosalind, una fría sonrisa tocando sus labios por primera vez esa noche. Necesito que contactes a Martha Dubois. Dile que requiero sus servicios. Quiero a la abogada de divorcios más implacable y de mano dura del Estado de Madrid. Y quiero comenzar el procedimiento al amanecer. Martha Dubois era una leyenda en los círculos legales de Madrid. Un tiburón con traje de Chanel, se especializaba en divorcios de altos activos y litigios corporativos. Era precisamente el arma que Rosalind necesitaba. A la mañana siguiente, Rosalind se encontró con Ignacio en una sala privada, en el tranquilo hotel de El Palacio, donde había tomado una suite. Ignacio Montero tenía cerca de 60 años, con una melena de cabello plateado y ojos que guardaban la sabiduría de un hombre que había navegado por las aguas traicioneras del mundo corporativo durante 40 años. Miró a Rosalind, no con lástima, sino con un profundo respeto. Tu padre estaría tan orgulloso de tu fuerza, querida, dijo suavemente. Se sentiría decepcionado de que tardé tanto en mostrarla, respondió ella, su voz firme. Me hizo prometerle que protegería su legado. Ahora veo que proteger su legado significa proteger a su empresa de hombres como Declan. Pasaron la siguiente hora sentando las bases. Ignacio sería su representante, su voz en el interior. Él confirmó que Declan, cegado por su propio ego, no tenía idea de la verdadera identidad de Rosalind. Para él y para todos los demás, ella era solo la hija del fundador que había recibido una herencia modesta y sentimental. Se creía que la mayor parte de la fortuna de los Beaumont y las acciones de Control estaban en manos de un grupo de inversión europeo, anónimo y solitario. La perfecta historia de tapadera que Ricardo Beaumont había establecido años atrás. Ha estado celebrando toda la mañana, informó Ignacio con gravedad, diciéndole a todo el que quiere escuchar que el trabajo es suyo. Él y la señorita Soria han sido insoportables. Bien, dijo Rosalind. Déjalo escalar tan alto como pueda. Hará que la caída sea mucho más espectacular. Durante la próxima semana, quiero que le des todo lo que quiere. Da luz verde a sus propuestas de proyecto. Aprueba sus informes de gastos. Déjalo creer que es intocable, que construya su propia horca. ¿Y la reunión de la Junta?, preguntó Ignacio. Él entrará en esa sala esperando una coronación, explicó Rosalind, sus ojos brillando. Entregará su gran presentación sobre su visión para el futuro de la empresa, y cuando termine, presentarás a la presidenta de la Junta y accionista mayoritaria, que ha volado específicamente para aprobar el nombramiento. Las cejas de Ignacio se dispararon. ¿Vas a estar allí? No solo voy a estar allí, le corrigió Rosalind, con una determinación de acero en su voz. Voy a dirigir la reunión. Es hora de que la reina salga del exilio. El gran final, la semana previa a la reunión de la Junta, fue una obra maestra de guerra psicológica, orquestada por Rosalind desde la tranquila reclusión de su suite de hotel. Declan, mientras tanto, vivía la vida que siempre había soñado, completamente ajeno a la telaraña que se tejía a su alrededor. Se había mudado con Valentina, su aventura ahora descaradamente pública. Eran la nueva pareja de poder de Beaumont Innovaciones, y se aseguraron de que todos lo supieran. Llegaban a la oficina juntos en su BMW de la empresa, un coche que el fideicomiso de Rosalind había pagado, riendo y tocándose, un espectáculo diario de falta de respeto. Tal como Rosalind había instruido, Ignacio Montero desempeñó su papel a la perfección.
Trató a Declan con una deferencia recién descubierta, alimentando su ya peligrosamente inflado ego. Los comentarios preliminares de la junta son excepcionalmente positivos, Declan, le decía Ignacio en sus controles diarios. Están muy impresionados con tu propuesta del Proyecto Quimera. El Proyecto Quimera era la obra magna de Declan, un plan enormemente ambicioso y arriesgado para adquirir una pequeña startup de inteligencia artificial. Era la pieza central de su presentación para el puesto de vicepresidente. Él lo veía como su movimiento para definir su legado. Rosalind, después de haber revisado los estados financieros que su padre le había enseñado a leer desde que era una adolescente, lo vio por lo que era: una apuesta temeraria y egocéntrica que pondría a la empresa en una deuda significativa por una tecnología que podían desarrollar internamente por una fracción del costo. Declan se embriagó con el poder que creía que estaba a punto de poseer. Era despectivo con sus subordinados y se burlaba abiertamente de cualquiera que cuestionara su estrategia. Él y Valentina tomaban almuerzos de 2 horas en los restaurantes más caros de Madrid y los cobraban como reuniones con clientes. Rosalind aprobó cada uno de ellos. Cada recibo extravagante era otro clavo en su ataúd corporativo. Mientras Declan se deleitaba en su paraíso de tontos, Rosalind estaba reuniendo su gabinete de guerra. Sus reuniones con Martha Dubois fueron agudas y eficientes. Él peleará el divorcio, Rosalind, le advirtió Martha, una mujer con ojos azules penetrantes y un aura de control absoluto. Reclamará manutención conyugal, una parte de los activos. Tratará de pintarte como una mujer inestable, hormonal y embarazada. Él no tiene idea de cuáles son los activos, respondió Rosalind con frialdad. En lo que a él respecta, el único activo importante es el ático, que está únicamente a mi nombre, comprado con mi cuenta personal antes de casarnos. El acuerdo prenupcial que firmó sin siquiera leer es blindado. Estipula una ruptura limpia, sin que ninguna de las partes tenga derecho a los activos o herencias premaritales. Martha levantó una ceja, impresionada. Tu padre era un hombre muy inteligente. Era un protector, corrigió Rosalind. Ahora es mi turno. Rosalind también trabajó incansablemente con Ignacio y la directora financiera de la compañía, una astuta mujer llamada Carmen Flores. Diseccionaron toda la carrera de Declan en Belmont Innovaciones. Encontraron un patrón perturbador. Declan tenía la costumbre de atribuirse el mérito del trabajo de los miembros del equipo junior, sabotear sutilmente a sus rivales y falsificar números en los informes trimestrales para que su departamento pareciera más exitoso de lo que era. El descubrimiento más condenatorio provino de un joven y brillante ingeniero de software llamado Kenji Sato. Kenji había desarrollado un algoritmo propietario revolucionario meses atrás, uno que revolucionaría su división de logística. Se lo había presentado a Declan, su superior directo. Declan había descartado el proyecto como inviable y lo había archivado. 3 semanas después, los componentes centrales del algoritmo de Kenji aparecieron en el proyecto Quimera de Declan, presentado como su propia idea innovadora para justificar la exorbitante adquisición de la startup de IA. No solo había robado el crédito, estaba tratando de gastar más de 100 millones de euros del dinero de la compañía para adquirir una tecnología que ya poseían, creada por un empleado al que había menospreciado. Esto es todo, dijo Rosalind, mirando las pruebas esparcidas sobre la mesa. Esto es más que motivos de despido. Esto es fraude. La trampa ahora estaba perfectamente montada. El cebo era el puesto de vicepresidente. El mecanismo era la propia arrogancia de Declan. El jueves antes de la reunión de la junta,
La oficina de Ignacio le informó a Declan que su presentación final se había trasladado a la sala de juntas ejecutiva principal en el piso 50, una sala reservada para las decisiones más importantes de la compañía. «La junta está volando para esto, Declan», le dijo Ignacio por teléfono. «Quieren escuchar tu visión de primera mano y me acaban de informar que la presidenta de la junta directiva de la compañía Holding estará presente. Es una formalidad, pero a ella le gusta aprobar personalmente todos los nombramientos de vicepresidente senior». Declan apenas podía contener su alegría. La presidenta, la mítica y solitaria figura de proa del grupo de inversión anónimo. Su presencia significaba que esto ya no era una promoción. Era una unción. «No te preocupes, Ignacio», dijo Declan, su voz rebosante de condescendencia. «Me aseguraré de no decepcionarla». Esa noche, llevó a Valentina a celebrar. Fueron a la terraza del casino, asegurando la mesa más codiciada con vistas a la ciudad. Compró una botella de vino vintage que costaba más que el sueldo mensual de un empleado junior. «Por nosotros, bebé», brindó Declan, haciendo tintinear su copa contra la de Valentina. «Mañana me apodero del piso 50, y una vez que esté allí, me aseguraré de que mi activo más valioso venga conmigo». Le guiñó un ojo. «Vicepresidenta Soria suena bien, ¿no?». Valentina ronroneó, ya imaginando su nueva oficina. «¿Has sabido algo de la Reina de Hielo?», preguntó Valentina, agitando su vino. Declan se burló. «Recibí una carta de su abogada hoy. Algo de tontería sobre el prenupcial. Que lo intente. No tiene nada. Para cuando mis abogados terminen con ella, tendrá suerte si se queda con el arte feo que tanto le gusta. Probablemente está sentada sola en algún apartamento triste, llorando a lágrima viva». Se rió, un sonido engreído y feo. Mientras tanto, a kilómetros de distancia en su suite de hotel, Rosalind no estaba llorando. Estaba en una llamada en conferencia con Marta y toda la junta directiva de Beaumont Innovaciones, guiándolos a través de la montaña de pruebas contra Declan Finch. Una por una, aseguró su voto unánime y confidencial para su despido inmediato. Terminó la llamada, se puso de pie y se acercó a la ventana. Miró el mismo paisaje urbano brillante que Declan estaba celebrando conquistar. «Mañana, Declan», susurró al cristal, con la mano en su vientre. «Quisiste un futuro con mentalidad de futuro. Mañana te lo voy a dar». El viernes por la mañana amaneció brillante y frío, el cielo de Madrid un azul nítido e implacable. Declan Finch sintió que era un cielo digno de un rey en su día de coronación. Eligió su traje con el cuidado de un general, seleccionando su armadura, un brioni de color carbón profundo, una camisa blanca impecable y una corbata de poder en el azul corporativo de Beaumont Innovaciones. Se miró en el espejo y vio al hombre que siempre había creído ser. Poderoso, exitoso, un amo del universo. Valentina se preocupó por él, enderezando su corbata, sus ojos brillando con una gloria codiciosa y reflejada. «Mátalos, guapo. Estaré esperando con el champán. Ya he limpiado un espacio en mi escritorio para que pongas mi nuevo letrero con mi nombre». Él la besó, un gesto perfunctorio y seguro. «No te acomodes demasiado. Te mudarás a una oficina de esquina al lado de la mía para el lunes». Mientras subía en el ascensor privado al piso 50, su estómago revoloteaba, pero era de euforia, no de nervios. Esta era la culminación de todo por lo que había trabajado, tramado y sacrificado. Pensó en Rosalind, un pensamiento fugaz y despectivo. La imaginó, embarazada y sola, y sintió una oleada de reivindicación. Ella había sido un cómodo sustituto, un escalón. Él estaba destinado a cosas más grandes,
y ella simplemente no podía seguirle el ritmo. Su recuerdo ya se estaba desvaneciendo, como una fotografía en blanco y negro en un mundo de color vibrante. La sala de juntas ejecutiva era un espacio intimidante, diseñado para transmitir poder. Una mesa masiva de caoba pulida dominaba la sala, rodeada por 20 sillas de cuero de respaldo alto. En el extremo opuesto, una pared de cristal ofrecía una impresionante vista panorámica de la ciudad y el puerto más allá. Los miembros de la Junta ya estaban reunidos, una colección de figuras serias y poderosas del mundo de las finanzas, la tecnología y el derecho. Eran la vieja guardia, leales a Ricardo Beaumont, y Declan siempre los había encontrado estirados y anticuados. Hoy, sin embargo, los saludó con un encanto magnánimo. Ignacio Montero se sentó a la cabecera de la mesa, su expresión ilegible. Declan, gracias por unirte a nosotros. La Junta está ansiosa por escuchar tu presentación. Declan notó una silla vacía. Estaba en la cabecera opuesta a la de Ignacio, una silla un poco más grande y más ornamentada que usualmente estaba desocupada. El asiento del poder. ¿Ya está aquí la presidenta?, preguntó Declan, tratando de sonar casual. Viene en camino, respondió Ignacio con suavidad. Ha sido informada sobre tu propuesta y ha pedido que comiences. Se unirá a nosotros en un momento y prefiere no causar una interrupción. Perfecto. Declan prosperaba con una audiencia. Conectó su portátil al sistema integrado y su presentación del proyecto Quimera apareció en la enorme pantalla que descendía del techo. Durante los siguientes 45 minutos, Declan estuvo en su elemento. Era un maestro vendedor y el producto que estaba vendiendo era él mismo. Habló con pasión y convicción sobre la disrupción del mercado, la sinergia y el apalancamiento de activos. Pintó un cuadro de un futuro en el que Beaumont Innovaciones dominaba el sector de la IA, un futuro construido sobre su visión. Presentó el algoritmo robado de Kenji Sato como el marco conceptual que él había desarrollado, la justificación para la adquisición de 9 cifras. Estaba tan envuelto en su propia actuación que no notó el sutil cambio en la atmósfera de la sala. No vio las miradas duras y cómplices intercambiadas entre los miembros de la Junta. No registró la forma en que la mandíbula de Ignacio Montero se apretó. Concluyó con un floreo. El futuro no es algo que esperamos, declaró, su voz resonando con confianza teatral. Es algo que construimos. Con el proyecto Quimera, no solo estamos construyendo una nueva línea de productos, estamos construyendo el futuro de toda esta industria. Gracias. Se echó hacia atrás, disfrutando de los aplausos educados y no comprometidos. Sintió una oleada de triunfo. Lo había logrado. El trabajo era suyo. Gracias, Declan, dijo Ignacio, su voz monótona. Una presentación ambiciosa. Antes de proceder a las preguntas de la Junta, hay un último punto. Como mencioné, nuestra presidenta se ha unido a nosotros. Deseaba observar antes de hacer su presentación. La cabeza de Declan se giró bruscamente hacia la puerta principal, esperando ver a alguna mujer europea formidable y anciana. En cambio, la puerta privada de la oficina contigua, la antigua oficina del fundador, se abrió en silencio. Y Rosalind Beaumont entró. No era la mujer gentil y modesta que él había descartado. Esta era una persona completamente diferente. Llevaba un vestido de negocios de maternidad hecho a medida, de color gris oscuro, que era a la vez elegante y autoritario. Su cabello estaba peinado en un moño elegante y profesional. Su rostro estaba tranquilo, su expresión serena.
pero sus ojos tenían un poder y un fuego frío que él nunca antes había visto. Se movió con una gracia tranquila y deliberada. Su embarazo no era una debilidad, sino un símbolo de creación, del futuro que él tan arrogantemente había afirmado estar construyendo. Una oleada de incredulidad absoluta inundó a Declan. Su cerebro no podía procesar lo que estaba viendo. ¿Qué hacía ella aquí? ¿Se había vuelto loca? ¿Había venido a rogar por él de la manera más insana imaginable? Los miembros de la Junta, sin embargo, se pusieron de pie en una muestra unificada de respeto. Rosalind caminó hacia la silla vacía en la cabecera de la mesa y permaneció de pie. Declan la miró fijamente, con la boca ligeramente abierta. La sala estaba en un silencio sepulcral. «Rosalind, ¿qué demonios estás?», comenzó, su voz una mezcla de confusión y furia. Ignacio Montero lo interrumpió. Se puso de pie y se dirigió a la sala. «Caballeros de la Junta, para aquellos de ustedes que no han tenido el placer de una presentación formal, permítanme presentarles a la accionista mayoritaria y presidenta de la Junta Directiva de Beaumont Innovaciones, la señora Rosalind Beaumont». Las palabras golpearon a Declan con la fuerza de un golpe físico. Retrocedió un paso, su mano instintivamente agarrando el borde de la mesa en busca de apoyo. La sangre se le drenó del rostro, dejándolo de un color pálido espantoso. «Presidenta, accionista mayoritaria». Era imposible, una broma, una pesadilla. Miró alrededor de la sala, a las caras de los miembros de la Junta. Todos miraban a Rosalind con deferencia. Miró a Ignacio, cuyo rostro ahora estaba lleno de un juicio sombrío. Volvió a mirar a Rosalind. Ella lo estaba mirando directamente a él, y por primera vez la vio. Vio la inteligencia que había confundido con simplicidad, la fuerza que había confundido con mansedumbre, la herencia que había sido demasiado ciego y arrogante para siquiera considerar. Y en sus ojos fríos y claros, no vio ni un ápice de la mujer que una vez lo amó. Vio solo a su juez, su jurado y su verdugo. La coronación había terminado. El juicio estaba a punto de comenzar. El veredicto, el silencio en la sala de juntas, era absoluto. Un peso aplastante que parecía succionar el aire de la sala. El mundo de Declan se había puesto patas arriba en el lapso de 10 segundos. Su mente corría, tratando desesperadamente de encontrar un punto de apoyo en la realidad que se desmoronaba. Rosalind, la tranquila historiadora de arte, presidenta, era una broma cósmica, un truco cruel e imposible. Esto es absurdo», tartamudeó, su voz resquebrajándose. Señaló con un dedo tembloroso a Rosalind. «Ella es mi esposa, o mi esposa separada. Ella no es nadie. Ignacio, ¿qué es esta farsa?» Rosalind no se inmutó. Dejó que su patética negación flotara en el aire por un momento antes de hablar, su voz tranquila y con una autoridad que resonaba en la caoba pulida. «El señor Finch tiene razón en un punto», dijo, dirigiéndose a la Junta pero manteniendo sus ojos fijos en Declan. «Soy su esposa separada, un hecho que me da una perspectiva íntimamente única sobre su carácter, o más bien, su profunda falta de él». Luego desvió su mirada hacia los miembros de la Junta. «Caballeros, por favor, siéntense». Ellos se sentaron. Declan permaneció de pie, una estatua de incredulidad. «Mi padre, Ricardo Beaumont, fundó esta empresa con 2 principios: innovación e integridad», continuó Rosalind, su voz ganando fuerza. Él creía que no se podía tener uno sin el otro. Durante los últimos 5 años, he honrado su deseo de permanecer anónima,
para asegurar que su legado estuviera en manos de personas que compartieran esos valores. Ahora veo que mi silencio fue un error. Permitió que un cáncer creciera entre nosotros, un cáncer de ego, engaño y robo. El rostro de Declan pasó de pálido a enrojecido de ira. ¿Robo? ¿Cómo te atreves? Lo he dado todo a esta empresa. ¿Lo has hecho? La voz de Rosalind fue aguda como un bisturí. Hizo un gesto hacia la pantalla, donde aún se mostraba la triunfante diapositiva final de Declan. Hablemos de tu proyecto, Quimera. Señor Montero, ¿podría por favor traer a nuestro próximo invitado? Ignacio asintió hacia la puerta, que se abrió para dejar entrar al joven ingeniero, Kenji Sato. Kenji se veía nervioso, pero resuelto. Tenía una tableta en sus manos. Señor Sato, dijo Rosalind con suavidad, ¿podría, por favor, compartir con la Junta el proyecto que le presentó al señor Finch hace 3 meses? Kenji asintió, y con unos pocos toques, la pantalla detrás de Rosalind cambió. Ahora mostraba una compleja serie de algoritmos y diagramas de flujo de datos bajo el título del proyecto. Proyecto Prometeo, un algoritmo interno de optimización de logística. Rosalind caminó lentamente a lo largo de la mesa, su presencia dominando toda la sala. Parece que tu marco conceptual para el proyecto Quimera tiene un parecido notable. De hecho, un parecido directo con el proyecto Prometeo del señor Sato, un ingenioso proyecto que descartaste como inviable antes de renombrarlo como tu propia idea para justificar una adquisición de 120 millones de euros. Eso no es solo plagio, señor Finch. Es un intento de defraudar a esta empresa. Declan miró a Kenji, luego de vuelta a la pantalla, farfullando. Eso es una mentira. Es un empleado junior descontento. Esto es una trampa. ¿Lo es?, replicó Rosalind, su voz bajando. También es una trampa que hayas borrado constantemente los nombres de los miembros del equipo junior de los informes finales para llevarte el crédito. Que el rendimiento estelar trimestral de tu departamento se basara en números que inflaste a sabiendas al empujar los cobros de contratos de servicio a los períodos fiscales equivocados. Tenemos los correos electrónicos. Tenemos los registros del servidor. Tenemos las declaraciones juradas de tu personal a quienes intimidaste para que guardaran silencio. Lo tenemos todo. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se hundiera. Declan se estaba encogiendo visiblemente. El traje Brioni, que había parecido una armadura, ahora parecía un disfraz tonto en un hombre completamente expuesto. «Te paraste en un foro público hace una semana», dijo Rosalind, su voz ahora con una furia fría y personal que hizo que Declan se estremeciera. «Y hablaste de dejar atrás el lastre y el equipaje. Te referías a mí, tu esposa embarazada». Dio un paso más cerca de él, sus ojos perforando los suyos. «Déjame hablarte del lastre, Declan. El lastre es un ejecutivo que roba el trabajo de sus empleados. El lastre es un líder que arriesga la salud financiera de la empresa en una adquisición fraudulenta y egocéntrica. El lastre es un hombre tan cegado por su propia ambición que no puede ver el valor en nada ni en nadie que no le sirva directamente. Tú eres el lastre. Tú eres el equipaje». Se giró hacia la Junta. «Por lo tanto, con efecto inmediato, el empleo del señor Finch con Belmont Innovaciones queda terminado. Por causa justificada. Seguridad ahora lo escoltará fuera del edificio. Se irá sin nada más que el contenido de sus bolsillos. Sus cuentas corporativas están congeladas, sus tarjetas de acceso han sido desactivadas, y su indemnización por despido es, por supuesto, anulada». 2 guardias de seguridad con rostros serios, que habían estado esperando discretamente afuera, entraron en la sala.
Se colocaron a cada lado de Declan. Él miró salvajemente alrededor de la mesa, buscando un aliado, una cara amigable, pero solo encontró expresiones de condena. Todo su futuro, el título de vicepresidente, la oficina de esquina, el poder, el dinero, se habían evaporado en menos de 10 minutos. Su mirada finalmente se posó de nuevo en Rosalind, llena de una mezcla de odio y patético desconcierto. Tú planeaste esto, todo. Tú construiste esto, Declan, lo corrigió ella con calma. Cada mentira, cada traición, cada idea robada fue un ladrillo en la prisión en la que ahora te encuentras. Yo solo abrí la puerta. Mientras los guardias tomaban sus brazos, su compostura finalmente se hizo añicos por completo. «Me las pagarás, Rosalind. No puedes hacerme esto», gritó. Su voz un eco patético de su antigua confianza. «Creo que verás que sí puedo», respondió ella, sin levantar la voz. «Adiós, Declan». Fue medio arrastrado, medio empujado fuera de la sala, sus gritos resonando por el pasillo de mármol, antes de ser silenciados por el cierre de las pesadas puertas. La sala de juntas estaba en silencio. El único sonido era el zumbido de la ciudad afuera. Rosalind se giró para enfrentar a la atónita junta. «Me disculpo por el teatro. Fue una pieza de limpieza necesaria, aunque desagradable. Ahora pasemos al verdadero futuro de esta empresa. Señor Montero, por favor, traiga la presentación para el desarrollo interno del proyecto Prometeo, con el señor Sato como jefe de proyecto y una propuesta de ascenso a director de innovación aplicada». Mientras el rostro de Kenji se iluminaba con conmoción y gratitud, Rosalind tomó asiento en la cabecera de la mesa. La reina no solo había regresado, había reclamado su trono, y su reinado apenas estaba comenzando. El legado. La caída de Declan Finch envió ondas de choque a través de cada nivel de Beaumont Innovaciones. El memorando oficial de toda la compañía, distribuido minutos después de que fuera escoltado, fue conciso y brutal. Declan Finch ya no está en la compañía, con efecto inmediato. Le deseamos lo mejor en sus futuros proyectos. El equivalente a un aviso de muerte en el mundo corporativo. Pero la verdadera historia se extendió como la pólvora. Los susurros en los pasillos se convirtieron en mensajes instantáneos frenéticos, luego en relatos detallados compartidos durante el café. La historia de la heredera secreta, la humillación pública y la épica caída en la sala de juntas se convirtió en una leyenda instantánea de la compañía. Valentina Soria se enteró de la noticia cuando su propia tarjeta de acceso fue rechazada en el salón ejecutivo. Su rostro, aún enrojecido por el champán de celebración que había estado bebiendo sola en su oficina, se puso pálido. Intentó llamar a Declan, pero su número ya estaba desconectado. En una hora, un representante de recursos humanos estoico y un guardia de seguridad estaban en su escritorio, informándole que debido a su complicidad directa en los aspectos fraudulentos del proyecto Quimera y una clara violación ética, su puesto también había sido terminado. Su salida fue mucho menos dramática que la de Declan. No hubo gritos, solo la vista tranquila y patética de ella, empacando sus bolsos de diseñador y sus baratijas de escritorio en una caja de cartón, evitando las miradas de desprecio de los colegas que había pisoteado durante meses. Dejó el edificio no como una futura vicepresidenta, sino como una paria. En los días que siguieron, Rosalind trabajó con una intensidad enfocada que impresionó incluso a los miembros de la junta más experimentados. No era solo una dueña de fachada, era una líder. Habiendo estudiado el negocio de su padre toda su vida, tenía una comprensión profunda e intuitiva de las fortalezas y debilidades de la empresa.
Su primer acto como presidenta activa fue ascender a Kenji Sato y financiar completamente su proyecto Prometeo, dándole el equipo y los recursos que necesitaba. Envió un mensaje poderoso a toda la compañía. La innovación y la integridad serían recompensadas, no robadas. La moral, que había estado decayendo bajo la ambición despiadada de personas como Declan, se disparó. Su siguiente reunión fue con Martha Dubois. «Lo está peleando», informó Martha, con una satisfacción sombría en sus ojos. «Ha contratado a un abogado notoriamente agresivo, un hombre llamado Sergio Torres, y está reclamando angustia emocional, despido improcedente, y está tratando de invalidar el prenupcial, alegando que tú ocultaste fraudulentamente tus activos». Rosalind no pareció inmutarse. «Puede reclamar lo que quiera. El prenupcial es blindado, y el despido fue por una causa justificada, que hemos documentado exhaustivamente. ¿Cuál es su estrategia? Va a tratar de arrastrar esto por el fango», explicó Martha. «Filtrará historias a la prensa. Tratará de pintarte como una mujer vengativa y despechada que usó su poder corporativo para una venganza personal. Quiere dañar la reputación de la empresa para forzar un acuerdo. Que lo intente», dijo Rosalind, con una confianza tranquila que calmó la sala. «Yo me encargaré de la prensa». Y lo hizo. En lugar de esconderse, Rosalind aceptó una entrevista exclusiva y a fondo con un respetado periodista del Wall Street Journal. No arrojó barro, simplemente dijo la verdad, enmarcándola como una historia de protección del legado de su padre. Habló de la importancia del liderazgo ético y de crear una cultura corporativa donde el talento en todos los niveles sea nutrido y respetado. Detalló, sin nombrar a Declan, la decisión de pasar de una adquisición costosa y de alto riesgo a invertir en su propio talento interno. Salió del artículo no como una esposa vengativa, sino como una líder astuta y de principios en el mundo de la tecnología. Las acciones de Beaumont Innovaciones, después de un breve descenso, subieron a un máximo histórico. El intento de Declan de chantajearla había fracasado espectacularmente. Él y Valentina se convirtieron en una triste nota a pie de página. Despojados de su glamour corporativo, eran solo dos personas codiciosas y desempleadas. Su estilo de vida de alto vuelo se desvaneció de la noche a la mañana. El apartamento de lujo que Valentina había alquilado en previsión del ascenso de Declan se perdió. Fueron vistos discutiendo en un comedor barato, sus rostros marcados por la amargura y la culpa. La demanda de Declan se desmoronó bajo el peso de las contrademandas de Martha, que incluían una demanda civil contra él por daños relacionados con su intento de fraude. Enfrentando la ruina financiera y la vergüenza pública, retiró su caso a cambio de que Rosalind retirara el suyo. Se quedó sin nada. Mientras tanto, Rosalind estaba reconstruyendo. Vendió el ático frío y minimalista que albergaba tantos malos recuerdos y compró un hermoso y cálido chalet en el barrio de Salamanca. Lo llenó no con muebles de diseñador, sino con arte que amaba, libros y los inicios de una guardería. También hizo cambios en la compañía, implementando nuevos procesos de revisión transparentes para proteger la propiedad intelectual de los empleados junior. Comenzó un programa de guardería financiado por la empresa y amplió las políticas de licencia parental, cambios que sabía que no solo eran buenos para las familias, sino también para el negocio. Estaba transformando la empresa de su padre en la suya, honrando su fundación mientras construía una estructura más equitativa y moderna sobre ella. Trabajó en estrecha colaboración con Ignacio Montero, quien parecía revitalizado por su presencia. «Tu padre estaría rebosante de orgullo, Rosalind»,
le dijo una tarde mientras miraban los planos para una nueva ala de investigación y desarrollo. Tienes su visión, pero también tienes el corazón de tu madre. Es una combinación formidable. Rosalind sonrió, una sonrisa genuina y pacífica. La rabia que la había impulsado se había enfriado, reemplazada por un sentido de propósito. No solo había buscado venganza, había buscado justicia. No solo había recuperado su empresa, se había recuperado a sí misma. Ya no se escondía, ya no era una heredera en secreto. Era Rosalind Beaumont, y estaba exactamente donde se suponía que debía estar. 6 meses después, el otoño de Madrid pintaba la ciudad en tonos de oro y carmesí. Desde su oficina en el piso 50, la antigua oficina de su padre, que había redecorado para que fuera luminosa y abierta, Rosalind Beaumont miraba el familiar horizonte. La vista era la misma, pero su mundo era completamente diferente. La caída en la sala de juntas se sentía como una vida atrás. Los nombres de Declan Finch y Valentina Soria estaban casi olvidados. Cuentos con moralejas susurrados entre los nuevos empleados. Beaumont Innovaciones, bajo el liderazgo directo de Rosalind, estaba prosperando. El proyecto Prometeo se había lanzado con éxito, revolucionando sus sistemas internos y ahorrando millones a la empresa. La nueva guardería estaba llena de actividad, y la cultura había cambiado de una de competencia despiadada a una de innovación colaborativa. La vida de Rosalind también había renacido. Una semana antes, había dado a luz a una hermosa y sana niña. La llamó Lucía, un nombre que simbolizaba la luz y la esperanza. Hoy era su primer día de regreso en la oficina y no había venido sola. En un Moisés al lado de su gran escritorio de roble, Lucía dormía pacíficamente, envuelta en una suave manta de cachemira. Hubo un suave golpe en la puerta. Ignacio Montero entró, su expresión seria habitual, suavizada por una amplia sonrisa de abuelo. «Espero que no estemos interrumpiendo», dijo. Kenji Sato lo siguió, luciendo orgulloso y un poco tímido. «Nunca», dijo Rosalind con calidez, haciéndoles señas para que se acercaran. «¿Cuáles son las buenas noticias? La primera fase del lanzamiento internacional está completa», anunció Kenji, su voz radiante de orgullo. «Prometeo está oficialmente en vivo en los mercados europeos. Las ganancias de eficiencia son incluso mejores de lo que proyectamos». «Eso es una noticia maravillosa, Kenji. De verdad», dijo Rosalind sinceramente. «Felicitaciones a ti y a todo tu equipo. Organicemos una celebración adecuada». Mientras discutían los detalles, Lucía comenzó a removerse. Rosalind levantó suavemente a su hija del Moisés, acunándola contra su hombro. La pequeña infante se veía imposiblemente pequeña contra el telón de fondo del poder corporativo. Ignacio miró la escena, con los ojos llorosos. Ricardo siempre dijo que esta empresa era su hija. Dijo suavemente: «Ahora mira esto, su legado en los brazos de su legado». El comentario conmovió profundamente a Rosalind. Miró del pequeño y perfecto rostro de su hija al retrato de su padre, que colgaba en la pared del fondo. Él estaba sonriendo en la pintura, una mirada cómplice y segura en sus ojos. Durante tanto tiempo, había tenido miedo de este mundo, miedo del poder y la responsabilidad que venían con su nombre. Se había escondido de él y, al hacerlo, casi había permitido que se corrompiera. Ahora, no sentía miedo, solo un profundo sentido de paz y propósito. Había enfrentado la traición definitiva y no solo había sobrevivido, sino que había salido más fuerte, más capaz y más ella misma que nunca antes.
Había aprendido que el mayor regalo de su padre no era su fortuna o su compañía. Era la fuerza que él le había inculcado, una fuerza que solo ahora comenzaba a entender por completo. Declan la había llamado lastre, un trozo de equipaje. Se había equivocado de manera espectacular. Ella era el ancla, la base y el motor de todo. Y esto, su hija, no era una distracción. Ella era la razón. El futuro que él tan arrogantemente había intentado reclamar estaba aquí, durmiendo tranquilamente en sus brazos. «Tenemos mucho trabajo que hacer, caballeros», dijo Rosalind, su voz llena de una confianza tranquila e inquebrantable mientras mecía a su hija suavemente. Manos a la obra. En ese momento, ella lo era todo. Una madre, una líder, una hija, una visionaria. Era el pasado y el futuro de Beaumont Innovaciones, un legado no solo heredado, sino renacido. ¿Qué te pareció la espectacular caída de Declan? ¿Crees que el karma le sirvió lo que merecía? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Leemos cada uno de ellos y nos encanta saber lo que piensas. Si la historia de Rosalind te ha conmovido y crees en el poder de la justicia, por favor, dale me gusta a este video. Nos ayuda a crecer mucho más de lo que imaginas. Y para más historias increíbles de venganza y empoderamiento, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para que nunca te pierdas una actualización. Gracias por escuchar.